Minasan, hajime mashou ne. Bien, veamos entonces la nueva unidad el día de hoy. ¿Mm? Hoy vamos a ir viendo un tema que ya hemos iniciado cuando vimos el verbo aru y el verbo iru. Dicho sea de paso, nunca está de más preguntarles, ¿para qué usamos aru y para qué usamos iru? Aru para sujetos inanimados e Iru para animados. So desu ne. Hai, desu. ¿Qué partícula acompaña a aru y a iru? Ga en Ainu. afirmativo, Mm, Wa en ok. negativo. Hai, arigato. Muy bien. Ga, ¿no? En afirmativo de ambos y wa en negativo de ambos. So desu ne. Esos eran verbos. Como tal, yo les dije que esos verbos no seguían un patrón de conjugación. Son verbos de una clasificación distinta, por lo cual era útil comprender y memorizar más que todo la parte de la conjugación, así tal cual habíamos visto. Pero el día de hoy vamos a empezar a ver la parte de verbos, la conjugación de los grupos mayoritarios, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eso durante esta clase. ¿Sí? Tengo yo esta frase aquí. Tengo esta frase. A ver si me podrías ayudar, Xochitl, con la lectura, por favor. Goku wa tabemono. Olvidé la última. Tabemono O, pro. o, O. hay. Tabemono o. Tabemasu. So desu. Hay, arigato. Goku wa tabemono o tabemasu. Goku wa tabemono o tabemasu. Hay. En esta frase, konobun ni wa, Goku es el sujeto. Tabemono, kore desu. ¿Qué cosa es todo esto? Verduras, No todo, todo. No hay solo verduras. comida. Comida. Comidades. Hay. Sore de tabemas. Tabemas es el verbo taberu, que significa comer. ¿No? La acción que está haciendo Goku en esta imagen. Hay. Ahora, si pueden ver aquí en la frase tenemos dos elementos en colores distintos. Esta es la partícula wa. ¿Qué cosa marca la partícula wa? De lo que estamos hablando. Al sujeto. El sujeto o el tema del cual estamos hablando. Hai. Luego aquí tenemos otra. Esta es la sílaba O que hemos visto en hiragana, pero aquí es una partícula. Es la partícula O. Esta partícula lo que hace es acompañar a los verbos como taberu y demás y marcar el objeto directo en la frase. O sea, la partícula O va a marcar dónde recae la acción del verbo. Si el verbo dice que como, ¿no? Tabemas, ¿qué como? Tabemono. Eso lo marco con O. Tabemono o tabemas. ¿Y desu ka? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Esta partícula O va a ir siempre después del elemento. Vamos a ponerlo así, va a ir siempre antes del verbo. ¿Ok? Antes del verbo. Si el verbo hemos dicho que siguiendo la parte de sintaxis del japonés está siempre al final de frase, por lo general. Entonces, pues la partícula O va a estar precediendo al verbo. Va a estar antes. ¿Vale? Esto es solamente una frase de ejemplo porque vamos a tener mucho espacio de práctica con esto, pero solo les muestro cómo se estructura una frase en japonés donde haya un verbo y un objeto directo. ¿Ok? Porque hoy vamos a ir viendo justamente la conjugación de los verbos. ¿Ok? Ahora, en el idioma japonés tenemos dos grupos mayoritarios de verbos. Los verbos llamados en ru, verbos en ru, o verbos en u. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos taberu. ¿Y acá qué verbo tenemos?
Kau, comprar. はい、そうですね。Ese es el verbo comprar, ¿no? Kao. Hai. Ahora, como pueden observar, tenemos dos recuadros, los cuales hacen em, tienen un patrón de conjugación distinto a cada recuadro, ¿no? Eso es lo que habría que prestarle atención. Los verbos en ru siguen el patrón de conjugación de la izquierda, mientras los verbos en u van a seguir el de la derecha. Cambia la conjugación de acuerdo a la clasificación. Pero hablemos primero de la clasificación de los verbos. ¿Cómo es que yo sé o por qué se dice verbos en ru o por qué se dice verbos en u? ¿Ok? Eso es algo muy importante que habría que ver un poco aquí la parte de la explicación inicial. Por ejemplo, ru y u, que clasifican, digamos, los verbos, son las últimas sílabas de los verbos. ¿Ok? Son las últimas sílabas de los verbos. Aquí hago un pequeño asterisco. No siempre estas últimas sílabas de los verbos van a indicar la clasificación del mismo. Puede que un verbo en ru, por ejemplo, sea un verbo en u. ¿Ok? Dependiendo de su terminación. Pero por lo general va a ser así. Por ejemplo, el verbo taberu termina en ru, pero no es eso lo único que me hace entender que es un verbo así, sino la conjugación. ¿Por qué? Primer punto. Todos los verbos en ru, para conjugarlos, va a pasar lo siguiente. Voy a quitar la última sílaba ru, toda la sílaba ru, y añado las desinencias. Para el presente afirmativo, añado más. Para el presente negativo, añado más en. Para el pasado afirmativo, añado mashta. Para el pasado negativo, añado más en deshta. Claramente, cuando digo añado, me refiero a añado a lo que queda, ¿no? Porque si tengo yo el verbo taberu, le quito eru, ¿qué me queda? Tabe. Y a eso yo le añado, ¿no? Añado la conjugación de acuerdo a lo que yo quiero decir. Entonces tenemos aquí el ejemplo con taberu, tabemas, tabemasen, tabemashita, tabemasen deshita. Aquí me gustaría que por favor activen sus micrófonos y repitan después de mí. Activen, por favor, activen. Empezamos. Primero el verbo es taberu. Taberu. A ver, Taberu. Taberu. Tabemas. sabe más. Tabemas. Tabemasen. Sabe más. Tabemasen. Tabemashita. Sabe más. Tabemashita. Tabemasen deshita. Sabe más. Tabemasen deshita. Sendeshita. Mo ichido ne. Una vez más. Tabemas. Sabe más. Tabemas. Tabemasen. Tabemasen. Tabemashita. Sabe más. Deshita. Tabemasen deshita. Sabe más. Tabemasen. Entonces, repito, los verbos dichos en ru, que se conjugan así, uno los descubre, digamos, los intuye a través de la conjugación del verbo. Nos escuchamos, por ejemplo, tabemas, sabemos que el verbo es en ru, ¿ok? Porque ya no escuchamos, digamos, la otra desinencia que vamos a ver ahora, que corresponde a los verbos en u. La segunda clasificación es los verbos en u. Aquí tengo un ejemplo claro de este verbo, es el kau, ¿no? Es el verbo kau. Kau significa comprar, como dijo su compañero, y para este tipo de verbos se le va a quitar la última u. Repito, la última u nada más. Y se le va a añadir las desinencias siguientes. Para el presente afirmativo, y más. Para el presente negativo, y más en. Para el pasado afirmativo, imashita. Para el pasado negativo, imasen deshita. Imasen deshita. Por eso se diferencia de la conjugación de los verbos en ru y la conjugación de los verbos en u, porque tienen desinencias distintas, tienen terminaciones diferentes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos el verbo kau. Si yo a kau le quito u, ¿qué me queda?
K. K. A ese K yo le voy a añadir las disinencias. Entonces voy a decir, repitan después de mí, kaimas, Kaimas. Kaimasu. kaimasen, Kaimasen. kaimashita, Kaimashita. Deshita. kaimasen deshita. Kaimasen. Deshita. Moう一度、はい。kaimasu, Kaimas. Kaimasu. はい。kaimasen, Kaimasen. Kaimasen. kaimashita, Kaimashita. Kaimashita. kaimasen deshita. Kaimasen. Deshita. はい、そうです。Bien, entonces, esos son los dos patrones de conjugación principal de los verbos en ru y los verbos en u. ¿Kokomade shitsuman ga arimasu ka? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ie. Ay. Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, porque les quiero mostrar algo curioso, ¿no? Lo que les decía hace poco. No todos los verbos en ru, o sea, que terminan con el hiragana ru, son verbos en ru. Atención. Eso es algo, esa es una parte de la complejidad de los verbos en japonés. Por ejemplo, aquí yo tengo otros dos verbos. ¿Cómo leemos este? Miru. Ay, miru significa ver, mirar. Y el verbo de al lado, ¿cómo lo leemos? Kaeru. Ay, kaeru desu. Kaeru significa regresar. ¿Ok? Ahora, es necesario que, así como yo les digo las traducciones, los significados, ustedes los anoten, por favor. Porque estos verbos los vamos a ver hasta en la sopa a partir de ahora. Ay. Así que empezamos. Miru sí es un verbo en ru. De hecho, la conjugación es la siguiente. Ay, minasan, activen sus micrófonos. Mimas. Mimas. Ay, mimasen. Mimasen. Mimashita. Mimashita. Mimasen deshita. Mimasen. Deshita. はい、そうですね。これは見る。見るの活用ですね。はい、次に、帰る。帰る es un verbo en U. ¿Y cómo me doy yo cuenta de que es un verbo en U? Por su conjugación. Porque no decimos caemas, sino decimos caerimas. ¿Por qué decimos caerimas? A ver, ¿quién me explica? Porque ya regresaste. No, ese es el significado. No estamos viendo la parte de la conjugación. Sí está bien, o sea, ya uno, kaerimas significa regresar, ¿no? Yo regreso, es una conjugación presente, pero ¿por qué es kaerimas y por qué no es kaemas? Puede ser que indica que el verbo se toma en cuenta la U, no oru. Exacto, ¿no? Como kaeru es un verbo en U, no es un verbo en ru. Entonces sigue el patrón de conjugación de los verbos en U. ¿Y cuál era ese patrón de conjugación de los verbos en U? Se agrega imas. Pero antes de agregar, ¿qué hay que hacer? Quitar la U. Exacto. Entonces, todos los verbos en U se les quita únicamente la última U, nada más. Entonces, da igual si el verbo es kau con una U evidente en hiragana allí, o da igual si el verbo es kaeru con toda una sílaba ru al final. Lo único que hay que hacer es quitar la U. Entonces, yo a kaeru le quito la U, ¿qué me queda? Caer. Y a ese, caer, yo le añado las desinencias que hemos visto, correspondientes para los verbos en U. Entonces, tenemos la conjugación kaerimas. Kaerimas. ¿Hay todos? Kaerimas. Kaerimasu. Kaerimasen. Kaerimasen. Kaerimashita. Kaerimashita. Kaerimashita.
Kaerimasen deshita. 帰りましたでした。はい、もう一度ね。Kaerimasu. 帰帰ります。 Kaerimasen. 帰りません。 Kaerimashita. り帰りました。 Kaerimasen deshita. 帰り帰りました。So des. Ay. Si se están preguntando por qué es eri, por qué es eri, ¿no? Si el verbo es kaeru, es porque se junta la desinencia con la consonante que quedó, ¿no? Recuerden que kaeru se le quita la u porque es un verbo en u y nos queda caer. A eso se le añade las desinencias, que en el caso de presente afirmativo es y más. Entonces, caer más y más, caer y más. El sonido es claro, pero al representarlo en el modo escrito con hiragana, pues vemos que aparece la sílaba ri, porque es justamente la que se forma. ¿Sí me dejo entender? はい。¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? いえ、 Yo sí. Sí, adelante. Nos va a decir usted, bueno, en lo que nos adaptamos, Ujú. ¿cuáles serían, digamos, los verbos que terminan en U y RU? Para que no tengamos como esta confusión en KRU. Sí. A ver, primero, solo un consejo, no lo asimiles como verbos que terminan en, sino verbos que pertenecen a, pertenecen al grupo en GRU o grupo en U, porque todos, por lo general, todos terminan en U, la gran mayoría de Ok. verbos, ¿no? Entonces, todos, si seguimos esa lógica, pues todos serían en U, pero no, o sea, mejor pensarlos, ¿no? Como verbos pertenecientes al grupo en GRU y verbos que pertenecen al grupo en U. ¿Vale? Pero sí, en un inicio voy a ser yo que les voy a decir, ¿no? De hecho, luego en la clase de lunes van a tener una lista de verbos. De hecho, vamos a practicar mucho esta conjugación. Es un tema muy, muy importante, por lo cual le vamos a prestar y dedicar mucho tiempo. Así que en un inicio voy a ser yo quien les diga este es verbo de esta clasificación, este es verbo de esta otra. Ya luego, con el pasar del curso y de las clases, pues ya ustedes van a tener que identificarlos porque probablemente van a asimilar la conjugación y ya se van a dar cuenta cuando un verbo es en u o verbo en ru, a raíz de la conjugación. ¿Y de acá? Arigatou gozaimasu. Yep. Okay. Bien, entonces, a ver, antes de pasar a hacer los ejercicios, que de hecho creo que vamos a hacerlo el lunes, solamente es una parte de introducción el día de hoy. No sé si quieren capturar, por favor, esto y envíenlo en el grupo de WhatsApp, onegaishimasu, para que lo tengan todos. Ahora, verbo, la palabra verbo en japonés es doshi, doshi, y conjugación, que es lo que estamos haciendo, es katsuyo, katsuyo. Entonces, doshi no katsuyo es conjugación de verbos. Arigatou, Soshil. Y Vamos a ir viendo entonces una última diapositiva antes de terminar por hoy. Yo aquí tengo dos verbos. Este verbo, ¿cómo lo leemos? Suru desu. Suru significa hacer. El siguiente verbo, ¿cómo lo leemos? Kuru. Kuru significa venir. Ambos verbos, suru y kuru, son verbos irregulares. Que sean verbos irregulares comporta que estos verbos no siguen ningún patrón de conjugación. O sea, no se conjugan ni como verbos en ru, ni como verbos en u. Siguen un patrón de conjugación propio y va a ser necesario que se asimile / memorice este patrón de conjugación porque no hay forma de llegar a esta conjugación siguiendo alguna regla, porque no la hay. ¿Vale? Entonces, vamos a leer juntos la conjugación de ambos. ¿Vale? Primer verbo, suru, vamos a conjugarlo de la siguiente forma. Shimasu. Minasan.
Shimasu. Shimasu. Shimasen. 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 Shimashita. 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 Ta. Shimasen deshita. Shimasen Deshita. deshita. Shimashita. もう一度。します。 Shimasu. Shimasu. しません。 Shimasen. Sen. しました。 Shimashita. Shimashita. しませんでした。 Shimasen Shimasen deshita. deshita. Ahí teníamos el verbo suru, que significa hacer. Vamos a ver el verbo kuru. Kimas. Kimasu. Kimasu. Kimasen. 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 Kimashita. 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 Kimasen deshita. Kimasen Kimasen deshita. そうです。はい。Esto también, por favor, captúrenlo y envíenlo en el grupo. Onegaishimasu. Estos ¿Qué son verbos significa irregulares. kuru? Venir. Arigato. Yep. Ok. Entonces, vamos a practicar mucho la parte de conjugación, como les decía, lo vamos a practicar mucho en las clases de la próxima semana. Ya pueden, si desean, ir adelantando en su workbook, ¿no? En su libro de trabajo. Tienen en una página, creo que la tengo. Sí. A página 27 del workbook tienen todo un ejercicio de conjugación. Ahora, lo que pasa es que aquí está en inglés los verbos, ¿no? Uno tendría que encontrar en el diccionario el verbo en japonés. Por eso, en todo caso, si quieren ir adelantándose, pueden irlo haciendo. Si no, esperen a mí el día lunes que les voy a decir justamente las traducciones de los verbos y ya a partir de esa traducción en japonés empiezan a conjugarlos, ¿ok? Vamos a hacerlo el día lunes juntos también. Y desca, para que todos puedan participar. ¿Bien? ¿Alguna duda antes de terminar? Bien. Bien, chicos, entonces los dejo aquí, ¿no? Esto ha sido todo lo que quería comentarles el día de hoy, ¿no? Hacer esta clase introducción o barra explicación de la conjugación de los verbos. Hemos visto los verbos en ru, verbos en u, que como tal siguen un patrón de conjugación distinto. Y también hemos visto los verbos irregulares, suru y kuru, que son muy pocos los verbos irregulares. A su vez, estos verbos forman otros verbos. Por ejemplo, el verbo estudiar en japonés es benkyou suru. Benkyou suru. Benkyou suru es un verbo compuesto. ¿Ok? Es compuesto porque se conforma con el verbo auxiliar suru, que es este, y el sustantivo benkyou, que es estudio. ¿No? Entonces, benkyou suru se va a conjugar con este patrón de conjugación, ya que tiene a suru allí dentro de su construcción. ¿Sí me dejo entender? Yo más o Entonces, ¿perdón? Yo más o menos entendí. ¿Es un verbo dentro de otro? No, es un verbo compuesto. O sea, suru es un verbo solo, pero suru forma otros verbos, como benkyou suru, estudiar, ¿no? Que se compone del sustantivo benkyou, que es estudio, y del verbo suru, que es hacer. Entonces, juntos es hacer estudio, ¿no? Entonces, estudiar, ¿no? Benkyou suru. Ahora, como tal, ya que tiene a suru dentro de su formación, pues se conjuga como el verbo suru, ¿no? O sea, no decimos benkyou surimasu, por ejemplo, sino benkyou shimasu, benkyou shimasen, benkyou shimashita, benkyou shimasen deshita, ¿no? Porque sigue este patrón de conjugación. Lo mismo kuru. Kuru también crea otros verbos a su vez, ¿no? Varios de estos los vamos a ver en el curso, pero solamente les adelanto, ¿no? Que son muy pocos los verbos irregulares, pero a su vez estos verbos irregulares forman otros verbos que también van a ser irregulares. ¿Y desca? Arigato. Bien. Ok, entonces esto sería todo de mi parte por hoy, chicos. Que tengan un buen fin de semana.
y nos vemos el día lunes. Mataraishu, はい、ありがとうございます。ありがとう。mataraishu, minasan, cuídense.